Gloria sea tu nombre, oh Dios maravilloso, Dios eterno, Dios bendito de poder y gloria, soberano que dominas en los cielos y en la tierra. Esta hora te estamos agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra. Te pedimos, oh buen Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre cerca de ti, depositando nuestros corazones con sinceridad para que tu Espíritu Santo nos evalúe y nos corrija a la luz de tus sagradas escrituras, porque tu palabra nos limpia, nos purifica, nos ayuda, Señor, a tener temor reverente a ti para mantenernos santos, libres de pecado, consagrándonos, queriendo agradarte, obedecerte y servirte, Señor, con todas las fuerzas de nuestro ser, porque hacer tu voluntad nos ha agradado y porque sabemos que mejor es lo eterno que lo pasajero de este mundo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista a perseverar y a mantener la fe hasta el fin de nuestros días, para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre, oh buen Señor eterno. Oh, gloria, gloria sea el nombre de el Señor. Hoy queremos compartir contigo bajo el tema: no te extravíes de tu fe. No te extravíes de tu fe. Leemos a la gloria del Señor en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, su capítulo 6, de los versículos 9 al 11, la primera parte de el 12. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Palabra para el hermano Timoteo, que bien se ajustan para cada uno de nosotros los creyentes que estamos sirviendo en esta tierra, que la palabra dice que está a cargo del príncipe de este siglo y que de continuo va en depravación, en destrucción, en asunto funesto. Y la palabra del Señor nos trae una voz de alerta, de cuidado, de aviso, de concientizarnos y confrontarnos con la realidad que le servimos a Él y estamos expuestos a las tentaciones mientras somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Así que la tentación no proviene de Dios. Dios no tienta a nadie. Esta labor hacia el individuo la realiza el enemigo de nuestra alma, conocido como el diablo, la serpiente antigua, Satanás, entre otros nombres. El Señor lo reprenda. Y que nosotros vamos a estar sirviendo al Señor mientras vamos a estar siendo atacados en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestros sentidos y emociones, a través del enemigo y sus secuaces, los ángeles caídos a su servicio.
nos tiende el lazo para provocar que caigamos y nos apartemos de la fe que hemos profesado. Dice la palabra del Señor que cuando esto ocurre, trae consigo el querer adquirir por codicia cosas que son efímeras, pasajeras, y al fin y al cabo lo que van a hacer es hacer daño. Dice la palabra del Señor que al fin y al cabo a los hombres que tales se dejan seducir caerán en destrucción, y además de destrucción, perdición de su alma. Continúa expresando el consejo del escritor que los males de este mundo es el amor al dinero. Es muy diferente, ¿verdad?, decir que no necesitamos el dinero. No, por el contrario, con el dinero es que realizamos el cumplir con todos los deberes y responsabilidades, incluyendo el reino de Dios en la tierra. Se sostiene mediante la economía, en la administración que el Señor nos permite para ofrendar, para dar generosamente, para cubrir los diezmos que hacen la operación financiera de las comunidades de fe que sigan posible en medio nuestro, cumpliendo con esas obligaciones y compromisos. Nos dice la palabra del Señor que es el amor al dinero. Si se ama al dinero, ya se cedió el espacio que pertenece a Dios. Esto se puede llamar por medio de la escritura idolatría. Todo lo que toma el lugar de Dios se convierte en Dios en su vida. Así que nos advierte que no pongamos nuestro amor y esperanza y deseos en el dinero. Dice que hombres de fe se extraviaron de ella porque codiciaron, porque se llenaron sus ojos de querer cada vez más, y otros por avaricia para retener. Así que dice que esto causa mucho mal, mucho daño, mucha destrucción, perdición, grandes dolores al corazón. Y la palabra nos exhorta y nos dice: huye de estas cosas. Así que si la tentación toca a tu puerta para extraviarte de la fe, no la atiendas, no entres en conversación de que esto puede tú practicarlo y poder salir airoso, sin consecuencias de haber desobedecido a Dios y su palabra, porque advertencia hay de sus efectos en nuestras vidas. Nosotros podemos nombrar algunos ejemplos bíblicos de cómo la tentación, la codicia trajeron gran destrucción y perdición en algunos de estos personajes, y seguramente nosotros podemos cada uno mencionar personajes actuales de los cuales se repite la historia, ya que esa es la labor de Satanás: apartar las personas de Dios, apartar las personas de la palabra del Señor para escucharla, porque ella trae fe, quien la escucha. Apartar las personas que ya le sirven a Dios, de Dios, haciéndoles caer en tentaciones, en pecados, y así se extravíen de su fe. La palabra del Señor nos relata en Génesis 3 el ejemplo de la desobediencia del primer hombre creado por Dios. Y cuando digo hombre, refiriéndonos al aspecto de raza humana.
Así que encontramos que Dios les había colocado en la tierra, que creó y que preparó todo con toda clase de facilidad, haciéndoles semejantes a su imagen. Y les dio una advertencia, que del árbol que estaba en el centro del huerto no comieran. Así que podían disfrutar de todo lo demás. Pero entró en escena Satanás y entonces trajo duda en la mujer, en Eva, y de esta manera ella entonces accedió, no retuvo en su vida la palabra de advertencia del Señor para obedecerla de que no comiera de ese árbol. La palabra dice que también a sus ojos fue codicioso, fue deseable, hubo una atracción. Ella tenía que haber huido, salido de ese lugar, no permanecer delante de esa imagen viva ante ella, y no tenía que entrar en conversaciones que le traían a ella dudas respecto a Dios y lo que éste había dicho. Tristemente, Satanás sigue operando de igual manera, sigue atrayendo y seduciendo personas, hablándoles, llevándole personas que le hablen y trastoquen la palabra del Señor, sembrando dudas, desconfianza, y así atrayendo a la persona hacia sí para tenderle lazo hasta que la persona cede a la tentación, y de esta manera entonces el poder tener dominio una vez la persona accede a lo que él le está pidiendo. Por eso la palabra del Señor dice: huye de estas cosas para que no te extravíe de tu fe. Así que vemos que desobedecer a Dios y desobedecer su palabra, entrar en conversaciones malsanas con personas que no aman a Dios, con personas que no sirven a Dios, con personas que están diciendo que sirven a Dios, pero pueden estar extraviados de una fe, de una sana doctrina, de una enseñanza pura a raíz de la palabra del Señor, puede traerte confusión, distracción, duda, y ser tentado a querer escuchar más y conocer. Y ese es el lazo que te tiende el enemigo para acaparar tu atención y lograr que accedas ante la tentación de desobedecer la palabra de advertencia del Señor. Y dice más allá, la palabra dice: con los tales ni los recibas, ni le digas bienvenido, ¿verdad? Así que Dios es un Dios que nos cuida, es Dios celoso para que hagamos sus observancias, y al fin y al cabo esto redunda en nuestro propio bienestar, para mantener la comunión y no regresar a la destrucción y perdición en que estuvimos antes de ser alcanzados por su misericordia y su pacto de amor por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos cuán peligroso es entrar en palabrerías, en seducción, en coqueteo, en estar hablando lo que desconocemos, cuando la palabra del Señor nos dice: huye de esto que te puede hacer extraviar de tu fe. Incluso tenemos la palabra del Señor con relatos que mantienen estas realidades de experiencias para que nosotros las tomemos como ejemplo y podamos salir victoriosos y adelante en las situaciones de tentación, las cuales son humanas, y el Señor nos ayuda a salir de ellas cuando queremos agradarle y permanecer en Él. Otra manera en que nosotros podemos extraviarnos de la fe es cuando buscamos
la conveniencia a nuestro criterio personal. Es cuando se nos llenan los ojos de abundancia de lo material, sin medir riesgos posibles. En Génesis 13 nosotros encontramos los personajes de Abraham y Lot cuando salieron juntos de su tierra, de su parentela, cuando Abraham decidió llevar con él a su sobrino, que el Señor le dijo a él específicamente lo que debía de hacer. Y vemos aquí una vez más cómo se incluyó algo en un plan, en unas instrucciones claras y específicas que Dios había dado, que a su vez trajeron grandes consecuencias. Vemos cómo Lot, cuando se le dio a escoger delante de él el camino que iba a llevar, escogió el valle, lo hermoso, lo amplio, lo cómodo. Y dice las palabras del Señor que él siguió extendiendo sus tiendas hasta el punto de llegar a vivir en medio de gente pagana, en medio de gente que no era reverente a Dios ni servía a Dios, y que donde estaba existían todo tipo de pecado, depravación sexual, lasciviosos, cambiando el uso natural del sexo, actos realmente vergonzosos ante Dios. Y nos preguntamos, Lot quería servir a Dios y amaba a Dios, ¿qué hacía allí? Pues lo llevó allí su codicia, lo llevó allí el deseo de lo que vio abundante por delante, cuando sus ojos fueron llenos de lo hermoso que veía. No todo lo hermoso que tienes por delante, no todo lo que aparenta ser agradable y que puedan estarlo poniendo delante de ti va a resultar en bienestar para tu alma y en firmeza para tu fe. Lo primero es que tienes que consultar a Dios, tienes que acudir a Dios para que sepas si debes o no aceptar lo que tienes por delante como reto. Esto de estar extendiéndote sin contar con ese efecto de consecuencia es perjudicial y peligroso para tu fe y para tu vida, porque Lot estuvo en amenaza de muerte. Su vida espiritual fue impactada mediante la vivencia que estaba llevando junto a estas personas allí en donde vivía. Dice la palabra del Señor que por la intercesión de su tío en oración, Dios le salvó la vida. Y vemos la escritura como dice que con urgencia los ángeles del Señor le sacaban de aquel lugar que Dios determinó destruir por su pecado, por desobedecerle, por estar en una vida desordenada. Vivían lugares amplios, estaban cómodos, pero lejos de Dios. Así que vela y cuida tu fe y huye de estas apariencias y de lo material que puede traer destrucción y perdición a tu alma. Así que no tomes riesgos en tu vida, no descuides lo que Dios ha puesto en ti como mujer y como hombre de Dios. No tomes tu relación con Dios a la liviana, a la ligera, porque Dios no la toma así. Dios es enfático y lo que Él dice, hace. Y por amor nos avisa para que evitemos nosotros tener que entonces sufrir estas consecuencias.
Otra de las formas en que Satanás tienta a las personas es en la apariencia, es decir, presentar algo que no se es, ya sea físico, ya sean palabras, ya sean estilos de vida. Y vemos en Hechos 5 como cuando en la comunidad de fe estaban todos dando con generosidad, compartiendo lo que era de ellos para ponerlos en un bien común, surge el ejemplo de los esposos Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad y la vendieron para dar ese dinero como aporte. La propiedad era de ellos. Ellos podían decidir qué participación dar. Sin embargo, la palabra nos relata que ellos cayeron en la mentira, en el engaño. Se pusieron de acuerdo para tramar un mal y las consecuencias fueron destrucción y muerte. Por eso el Señor nos avisa de evitar caer en la tentación de la apariencia, ¿verdad? Y nosotros vemos en este mundo cómo nos someten por medio de gran publicidad a lo que es la apariencia, el mejor vehículo, las propiedades caras, las vestimentas de lujo, de renombre, el querer vivir una vida más allá de las posibilidades. Igualmente en las comunidades de fe estamos encontrando cómo se ha infiltrado sutilmente este espíritu humano cuando se quiere vivir de apariencia, cuando se quiere presentar algo que no es, cuando se cae en la tentación del enemigo de querer ostentar y presentar más allá de lo que en realidad se tiene. El Señor avisa y dice: huye de estas cosas porque te pueden hacer extraviar de la fe. Cuando la motivación de la iglesia es cuánto dinero hay en la cuenta bancaria y no es que se salven las almas, cuando se está contando cuántas propiedades tenemos en vez de cuántas almas se han ganado para el Señor, cuántos líderes hemos levantado que estén sembrando las semillas de la palabra, cuántos misioneros tenemos llevando la palabra del Señor a otros lugares, cuántas obras de piedad estamos haciendo aún en medio de nosotros mismos, de aquellas familias que no tienen qué comer, qué vestir, con qué pagar alguna cuenta, cómo moverse. Entonces tenemos que hacer un alto porque se ha accedido a la tentación y se está extraviando la fe verdadera, cuando en el versículo 11 nos dice el consejo bíblico: mas tu hombre huye de estas cosas. Y entonces nos dice con qué llenarnos, qué hacer para mantenernos firmes. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Es decir, que va a haber un enfrentamiento de resistencia que hay que hacer para no ceder ante esto que se presenta como atractivo y bueno, pero que termina en destrucción y perdición para nuestras vidas. Otra de las tentaciones desde el principio de la humanidad y que hoy está más arraigada que antes es la tentación de ceder a la fama. Hasta los anuncios dicen: tú te lo mereces, salto a la fama, y otros tantos títulos sugestivos al tema. Así que esto es una caída funesta porque estás
en la fama, y los mismos que te llevan a ella serán los que luego te dejen en un vacío y en una soledad. Así que no tomar el lugar de Dios para ceder a la desobediencia, a la apariencia, a la fama, ni a la riqueza. Ese lugar de vacío que tienes en tu vida tiene que ser llenado por Dios. Y sabe lo que dice la palabra del Señor, que conforme prospere tu alma, también serás prosperado en todas las cosas. Dios es el dueño de todo lo que existe, por cuanto Él es suficiente y todopoderoso para ayudarnos en cualquiera de los momentos de necesidad. No tenemos que extraviarnos de la fe, apartarnos de lo que hemos creído y acceder ante el sistema de la presión del mundo, de la sociedad, de los grupos, de la moda, para entonces estar entristecidos por haber roto la relación con Dios y cargar la culpa de haber dejado al Señor por algo efímero. Dios te está avisando y hay remedio para tu alma si has accedido a estas tristes experiencias y te arrepientes. Dios te recibe. Comienzas el proceso de renovación, de restauración y de levantarte en el poder del Señor. Y entonces, cuando se te presenten estas situaciones nuevamente, puedas tomar decisiones correctas y salir huyendo de lo que te tienta, de lo que te atrae, de lo que es codicioso para ti. Así que mantente sencillo, mantente humilde. Y la humildad no estamos hablando que se trata de estar con ropa harapienta. Estamos hablando que puedes vestir de una manera limpia, ordenada, ¿verdad? Pero que tu corazón sea sencillo, sea humilde, seas manso, sea una persona llevadera, reconociendo que todo cuanto eres o tienes proviene de Dios y que lo permite Dios, y no entonces maltratar a otros porque estás en un mejor, digamos, estándar, posición de vida. Y finalmente están aquellos que tienen miedo a perder las posiciones que han logrado en este mundo, ya sea intelectual, de trabajo, en la sociedad o en cualquiera de sus ámbitos. Así que nosotros encontramos que hay que tomar decisiones de importancia en favor de lo que hemos creído para permanecer en la fe. Este mundo siempre está ofreciendo posiciones al que mejor está preparado, al que mejor se ha capacitado, adiestrado, y no hay nada de malo en eso. Estamos hablando de la persona que toma eso como prioridad y que deja a Dios fuera de su vida, ¿verdad? Pero todo esto se puede hacer con cordura, ecuánimemente, balanceadamente, con el Señor, sin acceder a tentaciones, a sobornos, a nosotros negociar lo que es nuestra creencia y nuestros valores y principios por mantener ninguna posición en la que estemos o se nos ofrezca. Nosotros tenemos el caso del hombre rico, el joven que fue y le dijo al Señor que necesitaba para ser salvo, y ya él conocía los mandamientos, pero las riquezas llenaban su corazón.
Las riquezas para él tenían un lugar de prioridad, hasta el punto que cuando el Señor le dijo que vendiera de lo que tenía y lo diera a los pobres, él entonces se fue entristecido, porque para él esa posición económica era valiosa, era importante, y entonces tenía que decidir desprenderse de eso. Y sabes qué, nosotros los que permanecemos en el Señor sabemos que cuando nosotros nos desprendemos de cualquiera asunto para darlo y ofrecerlo al Señor, el Señor nos da mucho más de lo que hemos dejado a un lado por la causa de Cristo y por mantenernos en la fe y no acceder ante estas tentaciones que siguen latentes en el mundo y que hay muchos accediendo a ellas. Hay muchos que están utilizando la desgracia, el dolor, la necesidad de otros para extorsionarles, para ofrecerle ayuda que luego ni reciben. Y todas estas injusticias traerán de por sí su propia consecuencia y efecto en quien las practicas. Así que finalmente la palabra del Señor nos dice en la Escritura, en Primera de Corintios, allá para el capítulo 10, que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como nuestros antepasados. Y ahí tenemos ejemplos de finales tristes y otros donde no hubo, ¿verdad?, pérdida del alma, pero sí consecuencias toda una vida por las decisiones, la maldad, el pecado y la desobediencia que trajeron gran destrucción a las personas, a los reinos, a las familias. Continúa diciendo la palabra del Señor a raíz de versículo 7 de Primera de Corintios 10. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como de algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Palabra del Señor para tu vida. No te extravíes de tu fe. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos guardes y nos libres de toda doctrina de error, de todo espíritu de error, de toda enseñanza que no sea bíblica ni establecida por ti para con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes, que nosotros podamos huir cuando llega la tentación, que no cedamos ante los engaños de Satanás, que pongas en nosotros el discernimiento para conocer lo que viene y lo que no viene de ti, que nosotros podamos tomar decisiones a la luz de tus escrituras, siempre estando conscientes si te estamos agradando, si estamos haciendo bien, si viene de parte de ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo donde el príncipe de este siglo sigue engañando en tentación y tretas las vidas a que te desobedezcan a ti.
que sigue mostrando la conveniencia material, que sigue trayendo el mundo de la apariencia, del lujo y la fama, y dando posesión y riquezas a los que son vanidiosos, orgullosos, codiciosos. Ayúdanos, Señor, a mantener tu palabra de verdad en medio de todas estas atracciones codiciables y deseables para el resto de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a huir de ellas y a permanecer firmes en ti para evitar destrucción, para evitar perdición y para poder disfrutar y mantenernos en la vida eterna que hemos alcanzado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios te bendiga.